de dos de las instituciones que gracias a ellos se está llevando el curso a cabo el día de hoy, iniciando esta jornada de 2 semanas. Tenemos la presencia en este caso de Blanca Treviño, quien pues es representante regional de la Asociación Madre Coraje en Huancavelica, quien va a dar pues las palabras de bienvenida, ¿no? A este curso. Puesto que gracias al apoyo de Madre Coraje es que este curso es activo. Bienvenida Blanca Treviño, por favor. Muchas gracias, Clorinda. En primer lugar, agradecer a las ponentes, Aida García Naranjo y Karina Bueno, por su disposición para con este curso, y por supuesto a las instituciones organizadoras del evento, las compañeras del Colectivo por la Igualdad y a nuestra institución socia y amiga APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos. A ambas por su excelente labor en áreas de la equidad de género en Huancavelica. Del mismo modo, agradecer la participación y motivación de todas las personas que se han inscrito en este curso. La pertinencia del curso que ahora iniciamos de buenas prácticas de equidad de género en respuesta al COVID-19 es altísima. Si algo sabemos es que las brechas de desigualdad se incrementan en situaciones desfavorables y en poblaciones empobrecidas. Este preciso es el caso de Huancavelica con la pandemia del COVID-19. Es por ello que desde las instituciones y desde la propia ciudadanía se deben emprender estrategias y acciones para una equidad de género real. Y en este curso encontrarán los conocimientos y las estrategias para ello. Construir un mundo más justo está en nuestras manos y hacerlo bien está en nuestra cabeza. Conocimiento, constancia y motivación. Les deseo un curso enriquecedor y mucho entusiasmo para emprender las acciones que son necesarias y por supuesto quedo a disposición. Muchas gracias por todo. Gracias, Clorinda. Muchas gracias, Blanca, por tus palabras. Era Blanca Treviño, representante regional de la Asociación Madre en Huancavelica. Ahora vamos a darle el pase a la doctora Seida Oces La Rosa, quien pues es directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Huancavelica. Con ella vamos a dar por inaugurado la actividad, quien se va a dirigir pues a ustedes, las participantes. Bienvenida, Seida Oces. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En este curso de buenas prácticas de equidad de género para actores locales en respuesta al COVID-19, está congregando a un conjunto de organismos que tienen que ver mucho con esa sensibilización que debe darse respecto de la participación en el desarrollo. ¿Cuál es la situación de la mujer en el desarrollo? Sino cuál es la situación de hombres y mujeres. Y entonces es así que ya desde los años 70, 75, empieza el enfoque de género. Es decir, no mirar solo cuál es la situación de la mujer, sino mirar cuál es la situación de la mujer en comparación al varón. ¿Qué tiene la mujer? ¿Tiene educación? No tiene. El varón sí tiene. Las analfabetas son más mujeres, los hombres son menos analfabetos. La mortalidad materna es más alta que la masculina, sí. Las mujeres viven más años que los varones, sí. Los hombres ganan más que las mujeres, sí. Los hombres son más profesionales que las mujeres, sí. Entonces es un enfoque comparativo, no es un enfoque aislado de la mujer por un lado y el hombre por el otro lado, sino es un enfoque que mira relacionalmente hombres y mujeres, cómo está la situación de varones y cómo está la situación de mujeres en la educación, en el salario, en el trabajo, en las responsabilidades del hogar. Empezaron a mirarse todas estas dimensiones. En el año 75 del siglo pasado, las Naciones Unidas declaran un año de la mujer y 1975 es declarado como el Año Mundial de la Mujer. Sin embargo, para el atraso que tenían las mujeres efectivamente en relación a los varones, se decía que no hay un año en favor de la mujer, sino una década, desde 1975 hasta 1985. Y así se establece la década de la mujer. Pero ya se va estableciendo con nuevos enfoques. ¿Por qué? Porque ya las peruanas habíamos adquirido el derecho al voto. El derecho al voto se adquiere el 7 de septiembre de 1955 y se ejerce por primera vez en junio de 1956.
Es decir, reciencito, este mes que ha terminado, las mujeres estamos cumpliendo 64 años de ser ciudadanas. Entonces, ya no se nos puede tratar como las pobres, las carenciadas, las desvalidas, las vulnerables, sino como las ciudadanas peruanas. Y es así que el enfoque de género lo que asume es un concepto. Somos iguales ante la ley, porque ya no había la diferencia. Antes había la diferencia porque no éramos peruanas de primera categoría, éramos peruanas de segunda categoría. No votábamos. Por nosotros decidía el marido, el padre, el hermano mayor y muchas veces en el campo hasta el patrón. Esto cambió efectivamente en 1956, en donde se asume el derecho de ciudadanas. Pero este derecho se les dio a todas, no, no se les dio a todas. Se les dio a las mayores de edad, a las que sabían leer y escribir, a las que efectivamente habían tenido esos accesos y tenían una mayoría de 21 años y eran analfabetas. Por lo tanto, muchas huancavelicanas no votaron, muchas ayacuchanas no votaron. Hoy día somos 25 millones y medio de votantes y en ese momento fueron 1,5 millones. Es decir, los analfabetos no votaron, los ayacuchanos no votaron, los huancavelicanos mayoritariamente no votaron. Entonces, se fue avanzando progresivamente hasta que hemos conquistado esos derechos con la Constitución del 79, que es la constitución más importante, y recién ejercimos ese derecho en el año 80. Y es así que en esta perspectiva que estamos mirando de género, comenzamos ya a ser atendidas por la política como ciudadanas, no como carenciadas, no como necesitadas, no como desvalidas, que eran los enfoques precedentes a esa perspectiva de género, sino con ciudadanas, y se incorpora un derecho fundamental que es el derecho a la igualdad. Somos iguales ante la ley, así lo establece la Constitución del Perú. Si no queremos leer toda la Constitución porque es muy larga, miremos el artículo 2, que es el segundo artículo. El primero es que el fin supremo de la sociedad es el ser humano, y el segundo es que no podemos ser discriminadas por razón de ningún tipo, de nuestra raza, de nuestro sexo, de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestro territorio. Por lo tanto, consideramos con una perspectiva que es una perspectiva de derechos. Nos da una perspectiva de ciudadanas en una perspectiva de ciudadanía. Por eso que hablamos de igualdad entre los géneros. Es decir, hombres y mujeres somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos. Sin embargo, la realidad, una cosa es la norma y otra cosa es la realidad, porque decimos efectivamente, una cosa es la igualdad de derecho y otra cosa es la igualdad de hecho. Es decir, esa distancia que existe entre lo que se dice y lo que se hace. Efectivamente, la desigualdad sigue siendo diferenciada y sigue siendo diferenciada también ahora durante el COVID. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer cuando me preguntan por una buena práctica? A pesar de que vamos a ir a detallar esos aspectos. Efectivamente, a los hombres, por ejemplo, no los matan por razones de su género. A las mujeres, sin embargo, sí. Se está matando a las mujeres, se está abusando a las mujeres. Hoy día hay un informe muy importante en el diario La República, pero estos informes salen en cada momento. Es decir, cada 3 días se asesina a una mujer durante la cuarentena. Entonces, ¿tiene que haber un COVID con perspectiva de género? Sí. ¿Qué es la perspectiva? Es esta mirada que afecta diferenciadamente a hombres y a mujeres a lo largo de todo el ciclo, de toda la política pública, de toda la práctica, en donde el derecho se convierte en una realidad práctica. Tiene que ser cumplido. Y esta perspectiva se dice que es una perspectiva transversal. Tiene que atravesar todas las áreas de la vida. Y todas las áreas de la vida son la casa, el trabajo, el campo, los derechos comunales, los derechos efectivamente de todas las dimensiones de la vida que tenemos, la vida física, la vida económica, la vida cultural, la vida ambiental, la vida comunal, la vida de liderazgo, la vida política. Es una perspectiva que tiene que recorrer con el enfoque de igualdad de género todo el ciclo de la vida, todo el ciclo de las políticas públicas, todo el ciclo de lo que se dice y de lo que se hace. Sin embargo, en este COVID, ¿por qué es tan importante aterrizar esta perspectiva, que es una dimensión, digamos, de los estudios, del análisis, de la política, de la perspectiva? Porque efectivamente en el Perú cada 3 días
se está asesinando a una mujer durante la cuarentena. Entre el 16 de marzo, que empezó el primer dispositivo de la cuarentena, hasta el 30 de marzo, que ha sido la quinta ampliación de la cuarentena, fueron asesinadas un total de una cifra de 28 mujeres fueron asesinadas. ¿Y esto es un asunto lejano a Huancavelica? No, porque en Huancavelica efectivamente fue asesinada Marisol Pérez Quispe, de 47 años, huancavelicana. Y efectivamente también esto sucedió en el departamento de Ayacucho, que son el grupo que nos acompaña. En Ayacucho, el 17 de abril, fue asesinada Alejandrina Guaraca, de 32 años. ¿En qué modalidad? Fue asesinada de un balazo. La compañera de Huancavelica, el 29 de mayo, ella tenía 47 años. ¿En qué modalidad? Ella fue estrangulada. Pero no solamente es eso, sino que en el Perú, en ese periodo de la cuarentena, han sido violados 587 personas, entre mujeres adultas, niñas y niños. Han sido efectivamente violentados con violencia sexual, con violación sexual, 422 menores de edad, de los cuales 380 eran niñitas. Y efectivamente, esta violencia se ha dado dentro de las casas. Los violadores han sido padres, tíos, hermanos, primos, familiares o vecinos cercanos. Entonces, ¿es importante abordar este tema? Sí, es muy importante hablar de la igualdad, porque las mujeres no estamos matando a los varones. Hay varones que después de haber asesinado a sus mujeres, de haber cometido feminicidio, se han suicidado. Son dos los que se han suicidado en esa cuarentena, pero a quien se mata es a las mujeres, a quien se viola es a las mujeres, a quien se viola principalmente es a las niñas, también a las adolescentes y también a los niños. Entonces, ¿qué asuntos principales debemos de ver nosotros durante la pandemia? Varios. En primer lugar, bien se ha dicho que tenemos que tomar conciencia. Estamos ante la crisis más grave y más profunda de la historia del Perú y del mundo. En estos momentos en el mundo están afectadas por el COVID 11 millones de personas. Y en ese instante han muerto muchísimo más de medio millón de personas, es decir, casi 600.000 personas ya fallecieron. Por lo tanto, tenemos que tener una alerta, sí, porque en Huancavelica creció el COVID. En algún momento no había, pero efectivamente después creció el COVID, porque recordemos que hemos tenido gente que venía de Lima, gente que eran retornantes, gente que estaban repatriados y que han vuelto al país, y efectivamente el contagio vino de fuera. Entonces, la mitad de la población, que somos las mujeres en el Perú somos la primera mayoría nacional, y de eso no nos podemos olvidar. Somos el 50.8% de la población nacional y somos el 50.39% de las votantes. Es decir, somos la primera mayoría nacional en volumen de toda la población y somos la primera mayoría nacional en términos de los votantes que existen en el Perú. ¿Qué se ha producido en esa pandemia? En primer lugar, una sobrecarga del trabajo doméstico, ¿no? Siempre ha habido una sobrecarga de ese trabajo. Es decir, en la semana las mujeres tienen 39 horas de trabajo doméstico no remunerado. Esto no está implicando ni siquiera las labores de cuidado de los animales en la chacra y en la comunidad campesina, como es en Huancavelica y en Ayacucho. Las mujeres efectivamente trabajamos, según todas las informaciones estadísticas que hay, 23 horas más que los varones en la casa. Entonces, la primera buena práctica que tenemos que tener es una estrategia que se llama estrategia de responsabilidades compartidas. Es decir, hombres y mujeres, adultos y menores, tienen que repartirse el trabajo de la casa. El trabajo de la casa no es un trabajo solamente de la mujer, no es un trabajo solamente de la niña, es un trabajo de todos los adultos y los menores que puedan contribuir a ese trabajo. Entonces, esto es importante. Esto es muy importante
para que no haya esa sobrecarga del trabajo doméstico y del trabajo del cuidado, que 19 horas más que los varones tienen las mujeres desde antes del COVID. ¿En el COVID esto se ha agravado? Sí, esto se ha agravado mucho porque se ha seguido recargando la actividad de las mujeres. Y entonces, ¿qué otras medidas hay? Nos tenemos que sumar a medidas de carácter nacional como buena práctica. ¿Qué se está exigiendo a nivel nacional? Se está exigiendo un bono universal, que no es lo mismo que un bono familiar. No se quiere que se le dé un bono a una familia, se quiere que se le dé un bono a los ciudadanos que están en situación de no tener ingresos, de no tener empleo y de que la producción agraria se está agotando y que no tienen cómo invertir en sus hogares. Entonces, se llama ingreso básico universal. Esto ya se está dando en muchos países a nuestro alrededor. Se está dando en Chile, se está dando en Argentina, se está dando en Colombia, se está dando en España. Y efectivamente en el Perú hay un festival de bonos que se nos anuncia. Sin embargo, para muchos pobres, para muchos ciudadanos, para muchas mujeres, estos parecieran ser bonos fantasmas porque nunca se ve. Entonces, hay que exigir un bono básico universal. En otros países le llaman renta básica, que es igual que como si tuviéramos un salario mínimo, todas las personas, 980 soles, aquellos que no tienen empleo, aquellos que no tienen ingresos, aquellos artesanos, aquellas mujeres que no pueden vender su producto. Efectivamente, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Se está planteando que en el Perú hay muchísimas exoneraciones tributarias. Hay 15.500 millones de personas exoneradas de pagar sus impuestos entre las grandes fortunas. Entonces, efectivamente, se quiere que haya una presión tributaria y que estas personas que no están pagando, porque solamente para poner un ejemplo, el bono que se ha dado hasta ahora, 5 bonos, de los cuales seguramente a muchos huancavelicanos y ayacuchanos no les ha llegado, ha sido 5 millones en total en todo el país. Pero sin embargo, los que evaden y los que eluden impuestos deben 15.500 millones. Ya se podía haber pagado 3 veces estos bonos y por eso efectivamente que a las personas no les llega. Efectivamente, ¿qué se está planteando también ya a nivel más estratégico, no solamente tan inmediato para la emergencia? Que hay un sistema integral de cuidado. En muchos países, para que las madres salgan a trabajar, así como las campesinas inventaron los guaguaguasis, porque el guaguaguasi no fue un invento del Ministerio de la Mujer, fue un invento de la comunidad campesina, fue un invento de huancavelicanas, de ayacuchanas, de apurimeñas, de cusqueñas, de puneñas, de arequipeñas, en donde una señora, una mamá que tenía que ir a trabajar al campo, le encargaba a otra mamá su hijo o su hija, su niño menor. Y así hicieron que una sola mamá que no salía a trabajar a la calle cuidara a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Así empezaron los guaguaguasis a 20 años y esa señora que sí se iba a trabajar al campo le dejaba a su vecina efectivamente el alimento de su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere? Que exista un sistema nacional de cuidados que se encargue de esas responsabilidades para que las niñas, los niños, los adolescentes no sean violados en su casa cuando las madres salen a comprar, a trabajar, a vender, a hacer las artesanías. ¿Qué otra cosa se quiere? Que se cuide más a las mujeres en esta pandemia. ¿Por qué? Porque están muy expuestas al contagio. Son las enfermeras, son las trabajadoras de limpieza, son las cajeras de los centros comerciales, son las trabajadoras domésticas, y en muchos casos también son maestras que sí están yendo a repartir la comida a los guaguaguasis, guacariguarma, como se llama ahora, la entrega de lo que antiguamente eran los alimentos del PRONA. Son mujeres, ya han muerto en esos momentos 400 maestros y maestras por esa entrega directa, y esto está pasando también en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, en Cusco, en Puno. Luego, ¿qué se está planteando? Que se incremente el presupuesto del vaso de leche en los municipios y que se incremente el presupuesto de los comedores, porque efectivamente esta pandemia también ha traído desempleo, pero ha traído hambre, ha traído falta de ingresos. Y efectivamente estos programas sociales se tienen que ampliar porque no solamente está recorriendo la enfermedad del Perú, el hambre está recorriendo el Perú.
Y entonces se quiere exigirle a los municipios el incremento de los programas del vaso de leche, el incremento del presupuesto para los comedores, que hoy día no son administrados por el gobierno central, sino por los municipios. Porque este mes se está empezando a discutir el presupuesto público. Y en la medida que se discute ahora el presupuesto público, no solamente se requiere que se incremente 6% a la educación, no solamente se requiere que se incremente al 8% el gasto en salud, sino que se requiere que se incrementen los programas de alimentación. Ahora, a todas las compañeras, hermanas, campesinas que trabajan en vaso de leche, que trabajan en comedores, tiene que haber presupuestos de bioseguridad para contribuir a la alimentación de la salud y la familia sin que ellas se afecten. Porque así como han fallecido 400 maestras y maestras, también efectivamente mujeres que están trabajando en los comedores populares. ¿Qué otra cosa concreta se está pidiendo? Que haya un bono productivo para las mujeres que sustentan la agricultura familiar, porque efectivamente todos los que estamos en otras provincias o en la capital dependemos de la agricultura familiar, dependemos de lo que produce el campo. Y efectivamente las campesinas, los campesinos se han quedado sin economía, se han quedado sin ingresos, se acaban las cosechas, la hambruna puede crecer más y entonces se quiere para los campesinos y para las campesinas un bono productivo. Yo conozco la Federación Departamental de Campesinos de Huancavelica, la FEDESH, base de la Confederación Campesina del Perú. Yo he sido parte de la Mesa de Concertación de Huancavelica, he sido y soy asesora de la Confederación Campesina del Perú. He acompañado a las compañeras de Yauli, a la Federación de Mujeres Campesinas de Yauli, durante mucho tiempo. He sido parte de la Mesa de Lucha contra la Pobreza de Huancavelica. Y entonces efectivamente se necesita un bono campesino, un bono productivo. Por supuesto que sí, porque esto implica efectivamente que haya economía para la agricultura familiar de la cual dependerá todo el Perú. La alimentación peruana depende en un 45% de la agricultura familiar que se cultiva en todo el mundo rural. Y efectivamente, junto a ello, mejorar el salud. A las trabajadoras del hogar se está planteando efectivamente que se garantice, ya que no tienen contrato por escrito, que se formalice la situación con ellos y defenderlas ante el Ministerio de Trabajo. Efectivamente, se está planteando que de haber vacuna, esa vacuna tenga que ser gratuita para toda la población, porque no podemos seguir permitiendo que la población muera. Ustedes han visto cómo se han encarecido los medicamentos, cómo se han encarecido las clínicas, cómo los hospitales están ocupados y efectivamente queremos pues una salud gratuita. También queremos derecho a la identidad. Hay todavía mujeres en el campo que no tienen DNI, niños que no tienen DNI y efectivamente si no lo tienen no van a acceder a los derechos entregados por el Estado. También queremos los derechos de salud reproductiva, que son cosas concretas, las píldoras del día siguiente, los kits de emergencia para mujeres, niñas y adolescentes, porque se incrementa el embarazo forzado a partir de la violación, y esas niñas violadas tienen que acceder a, efectivamente, como víctimas de violación, efectivamente a los derechos de que no sean afectadas, porque todas las estadísticas anuncian que crecerá el embarazo de las niñas y el embarazo adolescente. Y efectivamente, las niñas son niñas, las niñas no son madres, y eso lo tenemos que saber. Y efectivamente tenemos que exigir un albergue para Huancavelica. El Perú solamente tiene 14 albergues en todo el país, y efectivamente las mujeres que son víctimas de violencia, no basta con que puedan llamar a la línea 100 o mandar un WhatsApp a la línea 100, que es una posibilidad y un derecho, sino efectivamente que puedan ser atendidas. Entonces, hasta ahí acabo yo mi exposición explicando de manera teórica cómo han sido los enfoques históricos, enfoques asistenciales, enfoques caritativos, enfoques a las carenciadas, a las pobres extremas. Y lo que se requiere es un enfoque a las ciudadanas, a las peruanas de primera categoría, con enfoque de derechos, con igualdad entre hombres y mujeres, porque la ley nos hace iguales ante la ley. Pero efectivamente en la práctica eso no se cumple. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho y eso es lo que tenemos que resolver. Y en esta COVID-19, que es un maldito virus que se está llevando del Perú,
En estos momentos hay 310.000 contagiados y en el Perú estamos cercanos a los 11.000 muertos. Y esto efectivamente también está afectando el mundo rural y el mundo de la sierra. Yo saludo a todos los organizadores y también a los auspiciadores, porque efectivamente es muy importante reflexionar sobre la situación de este coronavirus en tiempo de Huancavelica, en el tiempo de Ayacucho, porque en el Perú siguen habiendo muchos con corona, pocos con corona y muchos con virus, que están siendo contagiados, que están siendo muertos, y entonces es importante esa reflexión para cambiar este estado de cosas. Nosotros no debemos de volver a la normalidad, porque ya la normalidad era un problema para los pobres. Nosotros necesitamos un gran cambio, una gran modificación de la situación en la que viven las peruanas y peruanos, mucho más en los pueblos olvidados como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. Muchísimas gracias, hermanos y hermanos. Los abrazo desde Lima, ya que la posibilidad no me permite estar en esa maravillosa tierra que la he recorrido muchísimas veces. Así que un abrazo, un cariño y mis mejores deseos en esta actividad y reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aida García Naranjo, pues ella es una conocedora de estos temas y por eso precisamente queríamos contar con su presentación en esta actividad, en este curso que está aperturando. Muchísimas gracias nuevamente, Aida García Naranjo. Ella, pues, entre otros logros, es una educadora y política peruana muy reconocida de amplia trayectoria y ha compartido, pues, solidariamente sus conocimientos en género. Vamos a invitar entonces ahora a nuestra segunda exponente. Aida, por favor, te pediríamos que nos acompañes un ratito más, claro que sí, porque claro que sí. ha habido, están surgiendo algunas inquietudes, ¿no?, que vamos a poder dialogar al respecto seguramente. Bueno, entonces vamos a cederle el turno ahora a Karina Bueno, ¿sí? Karina Bueno es responsable de la unidad de género APRODE Apurímac, una realidad bastante similar a la de Huancavelica, ¿no? Es por eso que hemos querido invitarla para que comparta su percepción respecto a esta temática que le hemos planteado el día de hoy. Karina Bueno es educadora de ciencias sociales, especialista en pedagogía con enfoque de género y una activista feminista que va a compartir con nosotros sus conocimientos. Entonces, Karina Bueno, te pediríamos, por favor. Bien, muy buenas noches con todas, con todos, los y las participantes de este espacio. Un saludo también a las compañeras, algunas caras conocidas que estoy viendo por acá. Nos hemos visto por Huancavelica. Un abrazo, un gran saludo cariñoso. Bien, por favor, les pediría que me permitan compartir pantalla, porque he preparado unas diapositivas. Y mientras tanto, indicar de que estoy muy gustosa por la invitación que me han hecho para tocar este tema. Creo que en estos tiempos es muy pertinente hablar de la perspectiva de género en la gestión de la recuperación ante el COVID, ¿no? Y analizar también las afectaciones que esta pandemia ha tenido en la vida de las mujeres. Bien, acá tengo ya las diapositivas. Bien. Entonces, la presentación la he organizado en 3 momentos. Un primer momento, ver algunas datas estadísticas sobre la situación y las afectaciones de la pandemia en la vida de las mujeres. Un segundo momento para hacer un análisis teórico de lo que es la perspectiva de género. Y uno tercero para hablar de algunas propuestas que se podrían canalizar. Entiendo que la mayoría de los y las participantes pertenecen al sector estatal. Entonces, pensando en este público, pensando también en la sociedad. Y también me pidieron hablar de un caso particular de buenas prácticas, un caso real, un caso concreto, y he traído algo que está muy ligado a mi experiencia. Bien, entonces empezamos. En primer lugar, analizar, un momentito que voy a retirar esta pantallita de acá.
analizar cuál ha sido la situación de las mujeres durante la pandemia y la otra pandemia. Hago referencia al machismo, a la violencia, que inclusive precede a la pandemia del COVID y que a las mujeres nos mata todos los días de forma imparable. A esa pandemia me refiero. ¿Algunos datos Karina, que llaman la atención? Sí. perdón, Karina, ¿si puedes ampliar tu pantalla al completo, por favor? A ver, a ver. ¿Ahí? ¿Se ve mejor? En la copita, si le Sí, damos. ya está completo. Ya está El completo. anfitrión sí tiene que quitar un poco de repente las imágenes del costado de las personas que están viendo para que se pueda ver la pantalla completa. También agradecemos a las personas, por favor, que puedan apagar sus audios. Gracias. Ya está bien. Gracias, Karina. Ya, continuamos entonces. Y decía de que en el tema de violencia hay algunos datos que llaman la atención, como por ejemplo este, que es un reporte estadístico de los feminicidios solamente en el año 2020, que ya son 56 las mujeres que han sido asesinadas por el machismo y por el patriarcado, 28 de las cuales durante la pandemia. Otras datas estadísticas, por ejemplo, aparece súper alarmante acá la línea 100, las consultas que han hecho las mujeres por temas de violencia contra la mujer, ya han llegado solamente de enero a mayo a un promedio a más de 80,000 casos. Esto en comparación con los otros años, por ejemplo, en el 2018, en un año había llegado a 75,000. Ya hemos superado en 5 meses al año 2018 y a este ritmo se proyecta que se llegue a un promedio de 160,000, 170,000 casos denunciados a través de la línea 100. Otros datos que llaman la atención, también datos del 2020, violencia contra las mujeres según tipo de violencia. Tenemos la violencia psicológica que está sobre los 20,000 casos denunciados, la física sobre los 16,000 y la sexual sobre los 4,000 casos. De estas, más del 60% son violaciones a niñas, como manifestó Aida, en sus espacios cercanos dentro del hogar que se supone deberían de ser seguros para las mujeres y para las niñas, porque siempre se nos acusa de que nosotras nos exponemos al peligro. Sin embargo, esta cifra demuestra que el peligro en realidad es el machismo, ya sea dentro de casa, fuera de casa, en las calles oscuras, en las calles iluminadas, en la discoteca, donde sea. Donde haya machismo, siempre va a constituir un peligro para las mujeres y para las niñas. Bien, algunas afectaciones también en la salud mental a las mujeres en este tiempo. Como sabemos, creo que todas y todos lo hemos vivido, incertidumbre ante los cambios, las mujeres principalmente la recarga del trabajo de los cuidados y muchas también dentro de casa haciendo el trabajo remoto y acompañamiento y el acompañamiento educativo a los hijos e hijas. Las mujeres rurales, por su parte, una situación particular de además de cuidar a sus animalitos, a sus hijos, a sus plantitas, también se han visto en la necesidad de cuidar a los retornantes, preocupación por el tema de los productos, pérdidas de la producción, y tenían que hacerse cargo también del acompañamiento educativo a sus hijos e hijas, pese a las limitaciones digitales, limitaciones idiomáticas, culturales, etc., ¿no? Eso lo hemos visto bastante, ¿no? También en el caso de las enfermeras, las mujeres enfermeras, ellas constituyen el 70% de la fuerza laboral en el sector del cuidado social. En ellas, por ejemplo, mayoritariamente mujeres, la alerta psicológica frente al riesgo de contagio era mucho mayor, ¿no? Lo mismo en el caso de las comerciantes y ambulantes, mayoritariamente mujeres en los mercados. También tenían que salir frente a ese riesgo y al mismo tiempo no dejar de cuidar a la familia. La violencia, en el caso de Apurímac, la mayoría de las mujeres sufren violencia, el 82.7%, y esto no baja por como 10 años, y a nivel nacional por encima del 60%.
Entonces, esta situación de violencia también nos ha tenido en una tensión permanente con el agresor. Entonces, ha repercutido en la salud, en el deterioro de la salud mental de las mujeres. El MINSA arroja un dato importante acá, que el 31% de mujeres han presentado sintomatología depresiva frente al 24% de hombres en la misma categoría. Es decir, en conclusión, toda esta situación de la pandemia, más las situaciones de desigualdad en varios aspectos, ha generado el incremento de los trastornos y problemas de la salud mental, en el caso particular de las mujeres. También se ha tenido afectaciones en la salud sexual y reproductiva. Cabe señalar que en el mes de abril el MINSA ha decretado esta directiva sanitaria de continuidad de la atención de las mujeres embarazadas y la atención de planificación familiar. Sin embargo, en el mes de mayo, la Defensoría del Pueblo, a través de una supervisión, constata de que estas directivas no se han aplicado. Y también faltaban un conjunto de regulaciones claras que no les permitía a los operadores y operadoras aplicar la directiva. Entonces, nuestros derechos sexuales y reproductivos se han visto desatendidos en este periodo, lo cual provoca o tiene consecuencias, como por ejemplo el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas ha proyectado que durante el 2020-21 van a haber más de 100.000 embarazos no deseados. Y obviamente, producto de las violaciones sexuales a niñas, también se han producido embarazos de riesgo en niñas porque tampoco se han entregado los kits de emergencia y lesiones ginecológicas. Bueno, algunos casos, en el caso de Apurímac, de esta realidad de ineficiencia, lejanía del sistema de salud para atender los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Ha acontecido un caso de muerte materna en la provincia de Andahuaylas por negligencia. Han trasladado a 5 mujeres con trabajo de parto desde la lejana provincia de Cotabambas, que además es minera, y una de las provincias que se supone tiene mayor cantidad de recursos públicos provenientes también de la minería, y no han podido atender a estas 5 mujeres en su proceso de parto porque no tenían especialistas y fueron trasladadas a Abancay. Otro caso fue, por ejemplo, la incómoda pregunta que le hizo Huayca al presidente Vizcarra en una conferencia de prensa sobre si están entregando los kits de emergencia a las niñas y a las mujeres que han sufrido violencia sexual. Y no tuvo respuesta, obviamente, en ese momento, y eso también denota que el mismo sistema no ha implementado políticas claras para atender este problema que nos afecta a las mujeres y a las niñas. Por otro lado, ya desde el 2015 existe la guía del aborto terapéutico voluntario y en el 2018 se ha formulado el protocolo de aborto terapéutico voluntario frente a casos de afectación a la salud. Y en este caso, las violaciones sexuales a niñas les genera una directa afectación a su salud física, porque no están preparadas para un embarazo, y a su salud psicológica, producto de las violaciones sexuales. En esos casos, las víctimas tendrían que saber que pueden solicitar el aborto terapéutico, y los operadores y operadoras del sistema de salud, ¿sí? Bueno, continúo, del sistema de salud tendrían que saber que tendrían que atender los casos de aborto terapéutico solicitados, pero es desconocido tanto por el sistema de salud como por las víctimas. Bien, la pandemia también ha afectado la economía de las mujeres. En primer lugar, ya he hecho referencia la anterior expositora, se ha intensificado el trabajo del cuidado, que es lavar, planchar, alimentar, higienizar, proteger la salud mental, etc. El trabajo de cuidados es un asunto muy complejo y que además demanda bastante afecto y bastante tiempo en su realización. Este trabajo lo realizan principalmente las mujeres y la carga es bastante. Un estudio, una investigación indica que el 84% de los hogares cuentan con niños y niñas menores de 6 años o personas que dependen de cuidado abundante o absoluto. Y este trabajo en el 85% de familias del Perú lo realizan las mujeres principalmente.
Antes de la pandemia, el 45% y el 24% de la PEA de mujeres o las mujeres trabajadoras estaban ubicadas en los rubros de servicios y comercios. Ambos sectores han sido los más golpeados por la pandemia. Por lo tanto, las mujeres. Y las principales características laborales de la PEA femenina es que un 75% tenía un empleo informal. Es decir, al inicio de la pandemia han perdido su empleo. Y solamente un 44.2% contaba con un salario y un empleo fijo. Entonces, a partir de esta realidad que acabamos de ver en algunos aspectos trascendentales donde afectó el COVID a la vida de las mujeres, es importante analizar qué es esta perspectiva de género y cómo podría ayudar a solucionar o a intervenir, a transformar estas realidades que estamos viviendo las mujeres. Tengo dos propuestas de concepto. Una primera es bastante sencilla, parece una fórmula mágica y se puede intervenir a través de normas, a través de planes. A los países semifinales, tal como es el Perú. ¿Cuál es el caso? Nuestro Perú. Por favor, Es Clarisa, un instrumento de saqueo. Por favor, los participantes, por favor, apaguen su audio, por favor. El anfitrión también puede hacer ese ejercicio de anular todos los micros. Yo soy anfitriona, ¿verdad? Pero no sé cómo hacer eso. A ver, voy a intentar. Solo que no. Control remoto. Realmente no. Karina, ya, continúa, por favor. Ok, indicaba de que el primer concepto es un concepto bastante simple, que pareciera que con normas, con planes, con discursos se puede solucionar una situación. Entonces dice que la perspectiva de género es un mecanismo que permite identificar y cuestionar la discriminación existente hacia las mujeres, pero también emprender una serie de acciones para la construcción de la igualdad de género, ¿no? Parece una fórmula mágica. Sin embargo, he propuesto también otro concepto un poco más complejo que aborda las relaciones de poder que son difíciles de transformar, pero no imposibles, pero que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, pongo que es una herramienta política y social porque contribuye a la transformación, que parte del análisis de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y de la opresión ejercida sobre las mujeres. Además, muestra, desenmascara, revela que la negación de los derechos hacia las mujeres está establecida y organizada de forma sistemática. Quiere decir que no es casualidad que a la vecina le peguen, que no es casualidad que le pasó una desgracia a la niña, que no es casualidad que el violador X, no. O sea, la situación de violencia, de desigualdad, nos pasa a la mayoría de las mujeres en diferentes formas, modalidades, edades, espacios, es decir, es sistemático. Y lo sistemático quiere decir que funciona con la participación de varios y varias tipos de actores y actoras. No solamente es responsable una institución, una persona, o la víctima, o el agresor. Son varios actores y actoras que participan de esto. Los hombres, las mujeres, las instituciones estatales, las instituciones religiosas, los medios de comunicación, los círculos de amistades, etc. Son varios tipos de actores que sostienen para que funcione el sistema de desigualdad y de violencia. Además, ocurre en varias dimensiones, en la dimensión política, económica, social, en la dimensión del lenguaje, en la dimensión simbólica, etc. Varias dimensiones. Y pervive siempre en cuando exista una vulnerabilidad. Es decir, para las situaciones de dominación y abuso se requiere de alguien que tenga condiciones de ser abusable, que tenga casi una condición de ser objeto, muchas veces objeto sexual,
manipulable, con menos oportunidades, menos poder para defenderse. Entonces, en este caso, somos las mujeres las que constituimos este sector de vulnerabilidad. Entonces, la perspectiva de género, a partir de este postulado, plantea la necesidad de reestructurar el sistema patriarcal y este sistema de poder patriarcal, y además las conexiones que tiene este sistema con otros sistemas de poder, como el poder colonial o racializado, ¿no? Que trae consigo el racismo y el desprecio por lo andino, por lo autóctono, por lo cholo, ¿no? Además está articulado con otro sistema que es el capitalista, el poder del dinero que todo lo compra y todo lo vende, ¿no? Y no respeta la vida de las personas ni de la naturaleza. Entonces, la perspectiva de género plantea deconstruir todos estos sistemas de poder. Ahora entramos entonces a la importancia que tiene la gestión de la respuesta y recuperación ante el COVID con una perspectiva de género. En primer lugar, asumir conscientemente, analizar que la pandemia ha exacerbado las desigualdades de género y han golpeado principalmente al lado más vulnerable de la sociedad, que son muchos, pueden ser desde los enfermos, enfermas crónicas, desde los ancianos, ancianas, niñas, pero también lo son las mujeres. Las mujeres que además de afrontar el COVID, la amenaza del COVID, han tenido que enfrentar la amenaza de la violencia, la precariedad económica, la pobreza digital, principalmente en zonas rurales, la recarga del trabajo de los cuidados, la maternidad forzada, ya sea porque no tenía acceso a los servicios de planificación familiar o ya sea producto de las violaciones sexuales. Entonces, desde una perspectiva de género, analizando esta situación, se tiene que tener en cuenta que las mujeres tienen necesidades específicas, por ser mujeres, pero también porque hay una serie de acumulados de vulnerabilidades que la hacen, que la hacen condicionable a ser más afectadas por ese tipo de situaciones como la pandemia. Entonces, las mujeres tienen necesidades específicas, más aún si son niñas, que tienen menos herramientas para defenderse. Más aún si son mujeres campesinas, quechohablantes, si son informales o dependientes económicas, si viven violencia y encima si viven en zonas rurales donde no hay internet, no hay teléfono, tampoco ni una comisaría para ir a denunciar. Y encima si es jefa de hogar de un espacio monoparental, es decir, lo que conocemos normalmente como madres solteras, porque se tiene que asumir sola el trabajo, los cuidados y la consecución de recursos económicos. Entonces, teniendo en cuenta estas necesidades específicas de las mujeres por el tema de la desigualdad, el Estado y las funcionarias se ven en la obligación y la necesidad de contar con capacidades para leer esa realidad, porque esa realidad no está en los planes, no está en las leyes, no está en los libros, está en el día a día, en nuestra región, en nuestro territorio, en las denuncias del día a día de lo que ocurre en los medios de comunicación, etc. Hay que estar leyendo permanentemente la realidad y actuar frente a las desigualdades estructurales que afectan principalmente a las mujeres. Y por supuesto la sociedad también tiene un rol ahí, tiene la responsabilidad de desterrar la cultura de la desigualdad y la violencia. Entonces, aquí he construido algunas propuestas de buenas prácticas que se podrían impulsar. En primer lugar, se tendría que implementar en los sectores estatales el Plan Nacional de Salud Mental frente al COVID que tenga el documento. Podríamos agregar las intervenciones psicológicas, tanto las intervenciones psicológicas digitales, tengan un enfoque de género y también atiendan directamente a víctimas de la violencia. Las acciones de salud mental itinerante que puedan visitar a las comunidades campesinas que tienen brechas digitales, que se cree y fortalezca las redes de mujeres para acompañarse las unas a las otras cuando el Estado no está. Y
En el campo más de los derechos sexuales y reproductivos, creo que se debería de socializar y aplicar los protocolos de aborto terapéutico ante la inminente afectación en la salud física y sexual de embarazos en niñas, productos de violaciones sexuales. Ante la propuesta, un ratito por favor, voy a cerrar la puerta. Ante las afectaciones económicas, una propuesta con perspectiva de género sería colocar en el centro la redistribución del trabajo de los cuidados en la familia, la comunidad, y también el Estado se tiene que hacer cargo de este trabajo tan importante. Entonces, por ahí vamos a que se reconozcan los cuidados como un trabajo, en primer lugar, porque se invierte tiempo, se invierte energías, y es un trabajo gratuito hasta la fecha, ¿no? Pero además contribuye y tiene un gran aporte en el bienestar social. También se debiera considerar como un derecho y por lo tanto el Estado debe brindar las condiciones para que se desarrolle este trabajo de manera óptima. Tal vez alguna de las propuestas sea soporte de la crianza y en la gestión de los tiempos estratégicos, bonos económicos a quienes no pueden salir a trabajar fuera de casa porque tienen que cuidar a la familia, por ejemplo, ¿no? También en este campo se tendría que aplicar las recomendaciones del Ministerio de la Mujer frente a los impactos económicos de la pandemia. Es una investigación, un estudio que recientemente lo han hecho y que tiene una serie de propuestas que podrían aportar muy bien a la gestión con perspectiva de género. Por otro lado, se tendría que promover la flexibilización de los horarios laborales que permitan a las mujeres y a los hombres compatibilizar, redistribuir, equiparar y reconocer como importante el trabajo del cuidado en todas las instituciones del Estado. También esto es un trabajo que nos toca a todos y a todas, combatir la violencia, sí desde la legalidad y la punidad, desde aplicar las leyes, los procesos judiciales, la cárcel, etcétera, pero también desde la cultura que todos y todas sostenemos, mantenemos día a día. Me han pedido que pueda contar un caso de buena práctica que sea real. Bueno, quiero contar en el caso de APRODE Apurímac, conversando, sin tanta formalidad, hemos establecido algunas prácticas, como por ejemplo la flexibilización de los horarios en las mañanas, tomando en cuenta que principalmente las mujeres realizamos el trabajo de cuidado, cocinar, más todavía si hay niños o personas dependientes en casa, ¿no? Niños, niñas, personas dependientes. Y ahora todavía se nos ha agregado el rol de acompañamiento educativo. Procuramos que las reuniones sean por las tardes, por ejemplo, ¿no? Tratamos de recoger información permanente sobre la situación de la salud personal y familiar del personal que trabaja en APRODE. ¿Para qué? Para que si ocurre alguna problemática, tomar medidas de reestructuración de funciones de forma solidaria y temporal en el caso de afectaciones por el COVID, sin que pierdan su trabajo. Por otro lado, hombres y mujeres, padres y madres, creo que debemos de colocar en el centro de la vida la necesidad de cuidar y de ser cuidados y cuidadas. Para sobrevivir, sin cuidados no podríamos vivir, ¿no? Entonces, tendría que ser el centro de todo nuestro quehacer, ¿no? Y sobre este centro deberían de girar otros aspectos económicos, políticos, etcétera, y procurar que a nivel de las sociedades este también sea el centro político, un eje fundamental del bienestar social. Bueno, acá algunas fuentes consultadas y estos documentos también les puedo pasar para que lo puedan revisar y lo puedan aplicar desde sus labores institucionales. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Karina Bueno, quien ha compartido pues un poco, ¿no? Digamos, la situación específica de Apurímac, basándose en su experiencia laboral, el territorio que conoce muy bien Karina Bueno y que, bueno, nos ha compartido la perspectiva de género
¿no? En esta ocasión que habíamos planteado algunas inquietudes. A nuestros participantes les hacemos la invitación para que emitan sus inquietudes a través del chat, ¿no? O puedan hacer sus intervenciones con la brevedad del caso, levantando las manos a ambas expositoras. Bueno, en este caso, Aida ha tenido un pequeño inconveniente, parece que se ha retirado del grupo. Sin embargo, ya plantearle algunas inquietudes a Karina Bueno, que pues nos ha compartido sus lecciones, ¿no?, acerca de la perspectiva de género y su importancia en la respuesta y recuperación frente a la pandemia. Algunas inquietudes que habíamos planteado para esta presentación era pues hacer reflexiones conceptuales sobre qué es la perspectiva de género, por qué incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta, así como también en la recuperación frente al COVID-19, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y nos ha también compartido algunas buenas prácticas que pudiéramos nosotros también en nuestro ámbito laboral, comunitario, ver la forma de implementarlo, ¿no? Hay algunas ideas, propuestas que ahí se ha planteado que tienen potencial para ser replicadas en algunas de nuestras comunidades, ¿no? Bien, estamos revisando el chat y si gustan, alguien levantó la mano, si no me equivoco, es Ana. A ver, permítanme revisar el grupo. Bien, en todo caso, aún no observamos preguntas en el chat. Quisiéramos a Karina Bueno, de repente, plantearle Florinda, algunas... Sí, sí, Fanny. Sí, a todos y todas las participantes las invitamos que muy brevemente, como lo ha señalado, puedan hacer su participación. Les vamos a dar la oportunidad, ya que también está con nosotros Karina Bueno y varias compañeras y compañeros que seguramente tienen algunas inquietudes o aportaciones que hacer al inicio de este curso. Estamos atentos, pueden levantar la mano o, caso contrario, escribir, plantear la pregunta a través del chat. A modo un poco de ir desenmadejando lo complicado que es este tema, porque si ustedes lo ven, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, ¿no?, de la crisis sanitaria, pues hemos visto que muchas de las estrategias de respuesta no han tenido, digamos, en términos concretos, planteado la perspectiva de género para atender, ¿no?, para responder a esta emergencia, y eso ha generado una serie de complicaciones. Karina, bueno, ¿por qué antes, para no evitar la filtración de los sonidos, se les pediría al resto de participantes, por favor, pongan en silencio sus micros? Y a Karina, ¿por qué es tan difícil que las autoridades, en este caso quienes han liderado, ¿no?, los grupos de respuesta ante el COVID, les resulta tan difícil incorporar la perspectiva de género en sus territorios? Sí, habíamos hecho referencia tanto Aida como yo de que una cosa son las leyes, los protocolos, las exigencias formales, ¿no?, de que pueda aplicarse la perspectiva de género, y otra muy distinta y a veces desnivelada es la realidad, ¿no? Es la cultura con la que nosotros, nosotras hemos crecido, hemos sido socializados y socializadas, y la desigualdad, el que
los hombres vean que las mujeres son un sector de población menos importante, menos capaz, y que la violencia sea una cosa normal, una situación bueno, de conflictos nada más dentro de la pareja, y que el trabajo de los cuidados, bueno, es un rol de las mujeres, ¿no? Eso ni se discute. Toda esa situación normalizada nos atraviesa a todos y a todas en alguna medida. Claro, más a algunos y algunas que a otros, ¿no? Entonces, en el sector estatal, nuestras instituciones estatales también están atravesados por esta cultura de la desigualdad, están normalizados en la no importancia de la ciudadanía y de los derechos de las mujeres. Entonces, obviamente se va a actuar postergando esta agenda o invisibilizando esta agenda. Y mucho más todavía si se vive en una situación de privilegio que tienen los varones por haber nacido en un sistema patriarcal, porque de alguna manera los ha favorecido, los ha acomodado, los ha hecho tener más poder y no les ha hecho vivir eso que nosotras las mujeres sí vivimos. Vivimos violencia, vivimos violaciones sexuales, vivimos limitaciones permanentes en muchos aspectos. No podemos postular a un puesto político porque tenemos que dedicar tiempo a nuestros hijos e hijas. No podemos postularnos a un trabajo donde remuneren bien porque no voy a poder cumplirlo. Tengo que regresar temprano a la casa. En fin, un conjunto de limitaciones sistémicas, ¿no? Entonces, esa realidad como hombres no lo han vivido y les es imposible entenderlo. Sin embargo, creo que es un gran reto, es una posibilidad seguir incidiendo, hacer transformaciones culturales profundas, seguir reflexionando, y sería genial que las autoridades también implementen, por ejemplo, la obligatoriedad del enfoque de género, tanto para autoridades, sobre todo para aquellos que tienen poder, tanto para funcionarios y funcionarias. Y de forma permanente, porque no es un tema que tú te lo entiendes con un curso, ¿no? Eso tendría que hablarse, tendría que ser un pan de cada día, hacer pedagogía en todos los círculos formales e informales, cursos, talleres, reuniones, etcétera, ¿no? El enfoque de género, así como hay que entenderlo, también hay que practicarlo día a día, ¿no? Entonces, hay un gran reto ahí para que las instituciones, nuestras instituciones públicas, asuman, tanto teórica como prácticamente, el tema del enfoque de género y la perspectiva. Ok, Clori, tenía una pregunta. Bueno, una pregunta y también un comentario. ¿Se puede? ¿Aló? Sí, Neri, te escuchamos. Karina, qué gusto verte nuevamente, aunque sea del Zoom. Qué gusto, buenas. Sí, ojalá volvamos a encontrarnos nuevamente en presencia. Bueno, sí, esto que acaba de decir, el tema de esta forma sistémica, cómo se ha transversalizado el tema de género y todo ese tema, lamentablemente, de esta explotación de la mujer, y las medidas que un poco tanto tú como Aida hablaban, lamentablemente a veces, y mucho más ahora en situación de pandemia, se hacen muy complicados trabajar si no se hacen en un enfoque sistémico, ¿no? Como tú misma estás diciendo, porque lamentablemente en las mismas circunstancias no solamente es el resto de la familia, el hombre o los hijos, sino también es la propia mujer quien lamentablemente se posterga, ¿no? Se sacrifica, es la que ahorita para mí la figura es el Estado, está haciendo lo que quiere con el dinero, y la que siempre sigue cargando el peso, y ahora con más peso todavía toda la familia sigue siendo la mujer, ¿no? Y eso ha llevado a que sabemos que hay más casos de violencia, pero que lamentablemente no se han denunciado. Yo trabajo en un centro de emergencia mujer, sé cómo las cosas se han recrudecido, pero lamentablemente ante esa situación de emergencia, la misma mujer posterga su situación. Entonces, cambiar solamente de ese enfoque, como todavía se viene haciendo, porque ya el CEN viene trabajando temas de enfoque en lo que es dudas masculinidades, ¿no? Pero sigue siendo un enfoque de alguna forma individualizado, a cada individuo por separado. Yo creo que muchas de esas prácticas también tienen que ser un poco orientadas a que la familia en conjunto se dé cuenta cuál es la desventaja, porque lamentablemente al enfocarle solamente la desventaja que genera la mujer, las dificultades que ven, lamentablemente eso no es suficiente para que la gente abra los ojos, sino que el hombre, los hijos tienen que darse cuenta de cómo en esta dinámica familiar, que no solamente aparentemente daña en primera instancia a la mujer, a largo plazo y a mediano y a largo plazo termina dañando inclusive a los propios agresores, a los propios abusivos, que también a largo plazo también tienen circunstancias de costo para ellos mismos, ¿no? A nivel material, personal y de muchas formas. Si no, no va a haber forma de avanzar, porque de verdad el tema de la violencia es un tema que se está incrementando,
y es triste ver cómo lamentablemente, a pesar de que ya lo decía Ida, a partir de los años 60, a pesar de que el feminismo esté cobrando importante fuerza, es lamentable ver cómo las propias mujeres inclusive se encargan de no descartar o de darle menos importancia a este tema de este enfoque feminista que la verdad nos está trayendo muy costos muy fuertes, porque lamentablemente tal vez recién más adelante, post pandemia, nos vayamos a dar cuenta de lo difícil que va a ser para la mujer y los costos que le va a traer a ella, ¿no? Entonces, un enfoque sistémico de que la familia se dé cuenta cómo no solo es la mujer la afectada, sino toda la familia, la sociedad en su conjunto, eso de alguna forma nos ayudaría a tener más, o como estudios que nos permitan sopesar y de alguna forma entender este espacio nos daría de alguna forma más espacio para hacer muchas otras cosas más que se pueden trabajar, ¿no? Gracias, Karina. Okay. Muchísimas gracias. Karina, no sé si acumulamos las inquietudes, quizás para que luego pueda redondear. Varias preguntas ya han surgido en el chat, te las voy a mencionar. A ver, Judith nos pregunta, ¿no? Judith Huiza dice, tomando en cuenta todas las dificultades que vienen surgiendo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuáles serían las estrategias que deberíamos utilizar? ¿No? Esa es la plantea Judith Huiza. Hay una segunda inquietud planteada por Carta Comunicaciones. Dice, la digitalización de los servicios va a dejar atrás a las mujeres. ¿Qué pueden hacer las y los decisores para reducir ese impacto negativo? Hay una tercera inquietud que nos plantea Liz Carguapoma. Ella nos pregunta, ¿cómo pueden las instituciones públicas y privadas implementar estas buenas prácticas de género en sus trabajadores? David nos comenta, si las mujeres no se empoderan, si no desarrollan capacidades de imponerse a las disposiciones del machista y si no le pierden miedo, por más que exista un marco legal perfecta, el problema persistirá. Arriba las mujeres sería verlo de manera positiva y no fatalista. Saludos desde Apurímac, ¿no? Aquí hay una última inquietud de Flor. Nos dice, desde su experiencia y perspectiva, plantea la pregunta para Karina, ¿cuánto influye el trabajo de la salud mental tanto en varones como en mujeres? Son algunas inquietudes, Karina. Yo quiero, antes de darte la palabra, agradecer a muchos de los participantes porque estamos identificando que varios de ellos ya y ellas ya no trabajan con poblaciones y con enfoque de género en algunas de sus actividades y es interesante tener, o bueno, contar con ellos, con la participación y se denota el interés, pues, ¿no?, que tienen en seguir mejorando sus capacidades en materia de género. Con estas inquietudes pasaríamos un poco a responderlas, Karina. Sí, bueno, en principio coincido con Neri. Sí hay que abordar desde varios actores, actoras, espacios, esta problemática tan grande, ¿no? En el tema de la familia, sí hay que revisar también qué tipos de familia vamos a seguir impulsando, porque hasta ahorita se ha dicho que la familia es la célula fundamental de la sociedad, sin embargo el Estado no les da tiempo para estar juntos y juntas, ¿no? Y sin embargo también es uno de los espacios más inseguros para las niñas y para las mujeres, ¿no? Ahí es donde nos matan, nos violan. Entonces, ¿qué tipo de familias vamos a impulsar, ¿no? Y cómo desterrar de esta familia la violencia. Y sí, obviamente, creo que ahí tienen un rol fundamental también los hombres, hablar desde su experiencia de masculinidad patriarcal, por qué han sido formados así y cómo pueden deconstruirse, pero desde su experiencia. Creo que las mujeres no les podemos decir qué es lo que tienen que hacer porque tampoco vivimos la experiencia de ellos, ¿no? Pero sería importante que se genere reflexiones de esa naturaleza desde la iniciativa de ellos, ¿no? Por otro lado, el tema de la digitalización,
que va a dejar atrás a las mujeres. Efectivamente, actualmente ya la digitalización, por lo menos en zonas rurales, ya las ha dejado atrás a las mujeres, ¿no? A las mujeres campesinas, porque bueno, ellas no son las que tienen los celulares, son sus parejas, sus esposos, para comunicarse se prestan, o solo tienen celulares básicos, no tienen información de cómo manejar esta tecnología para comunicarse de otros niveles. Generalmente están ubicadas las comunidades en zonas donde no hay internet o no hay línea telefónica. Quien tiene la posibilidad de trasladarse para buscar línea muchas veces es el hombre y no la mujer, porque tiene muchas cosas que hacer en casa, en fin, ¿no? Entonces las brechas digitales afectan más a las zonas rurales y en estas zonas más a las mujeres. Creo que sí es importante que se impulsen la digitalización, la extensión, la expansión de las líneas, de las redes de internet y de tecnologías comunicativas, también con enfoque de género, también pensando en que las mujeres no están tan involucradas con esta y se tendrían que empoderar en ese aspecto a las mujeres, ¿no? ¿Qué otro? ¿Cómo pueden las instituciones públicas y privadas implementar buenas prácticas de género en sus trabajadores y trabajadoras? Creo que ahorita urgente lo que había propuesto en la presentación es de que estamos viviendo tiempos hace poco de emergencia, ya no hay emergencia, ahora estamos viviendo una nueva normalidad. En esta nueva normalidad muchos hombres y mujeres están retornando a sus espacios laborales, pero los que no han retornado son los niños y las niñas que siguen estudiando y están estudiando en casa. ¿Quién cuida de ellos y de ellas? ¿Cómo los dejas seguros y seguras de que no les pase nada, de que estén bien cuidados y cuidadas? Entonces, si papá y mamá van a estar en el espacio laboral, nuestro espacio familiar, nuestro espacio de cuidados va a estar abandonado. Para empezar, creo que las instituciones públicas son las llamadas a pensar que esos trabajadores y trabajadoras también son padres y madres y por igual tienen que asumir los cuidados. Entonces se tendría que compatibilizar los horarios laborales con los horarios familiares, que son sumamente importantes y es el centro de la vida, ¿no? Y bueno, dentro de las instituciones mismas se puede implementar un montón de mecanismos para la igualdad, muy creativos de acuerdo a las necesidades de la institución. Para empezar, se podría hacer un diagnóstico, por ejemplo, en el aspecto económico, si hombres y mujeres están siendo contratados y contratadas por igual, si hombres y mujeres están ubicadas en puestos de poder y de decisión por igual, si hombres y mujeres están ganando el mismo sueldo por el mismo trabajo, si hombres y mujeres se están involucrando, por ejemplo, en la limpieza de la oficina, que muchas veces se hace, o se prepara un pastelito. Son cosas simbólicas que siguen teniendo mucha carga machista, ¿no? Los hombres están sentados en la mesa y las mujeres están trayendo el cafecito, el pastelito, y pues esas cosas pequeñas también tienen mucha carga machista. Si nuestra comunicación, a ver, nuestros afiches, nuestros spots tienen un lenguaje inclusivo, tienen imágenes inclusivas, hombres, mujeres, niños, niñas, inclusive personas con discapacidad, a ver si los letreros de nuestro baño están incluyendo hombres y mujeres y que sean interculturales, ¿no? Que no pongan una silueta de una mujer blanca, alta, ahí para el consumo masculino, cuando en nuestra zona los cuerpos de las mujeres son diferentes, nuestra vestimenta es diferente y no está siendo representada. En fin, creo que hay un montón de mecanismos que en las instituciones de forma creativa, vuelvo a decir, se podría implementar. ¿Qué más? Bueno, el comentario del empoderamiento de las mujeres, definitivamente. Creo que ya estamos haciendo mucha lucha hace más de 100 años en nuestro empoderamiento. La lucha feminista que ha logrado derechos ha sido gracias a nuestro empoderamiento, nuestra lucha, nuestra pelea, en nuestro tiempo, romper barreras. Hemos roto con el patriarcado hasta cierto punto, pero aún nos falta, ¿no? Las mujeres estamos en pie de lucha. Nos gustaría que los hombres también se sumen a esta lucha, pero desde la deconstrucción de su machismo, de su patriarcado, ¿no? Entonces, y vamos a seguir hasta que caiga el patriarcado. Hasta ahí podría responder. Gracias, Karina. Hay algunas otras intervenciones adicionales. Vamos a darle lectura. Leslie Vargas nos dice, sí, eso es muy cierto. Laboro en la comisaría de familia y muchas veces vienen mujeres víctimas de violencia desde centros poblados que apenas tienen celulares antiguos y a veces no tienen señal de internet ni línea telefónica en sus zonas. Eddie Molina nos dice,
Felicitaciones a ambas expositoras por su presentación. Para el caso de poblaciones en su mayoría rurales como Huancavelica, se debe considerar estrategias de intervención interculturales y en su idioma. Un poco redondeando, Karina, recogiendo el par de, ¿no?, apreciaciones que han hecho tanto Leslie como Eddie, quería preguntarte sobre, se habla de que esta pandemia ha hecho evidente la situación crítica de las brechas que en realidad antes ya existían, ¿no? Y que no eran menores, y esta situación de la crisis sanitaria pues lo ha agudizado aún más. Si bien es cierto, hay estudios que se están realizando, pero ya los primeros elementos de análisis arrojan que pues esas brechas se estarían haciendo mucho más abiertas todavía. ¿Qué es lo que te genera esa inquietud, dado que hay un escenario que tenemos que afrontar posterior, ¿no?, a esta situación de la cuarentena, lo que va a significar pues la recuperación y que al parecer no va a ser tan sencilla ni tan pronta, ¿no? Definitivamente coincido en el hecho de que la desigualdad ya estaba desde miles de años. Si bien es cierto, hay varios cambios, tanto legales, normativos y también culturales. También hay sectores de mujeres, el movimiento de mujeres está creciendo día a día. Sin embargo, el sistema patriarcal todavía tiene una fuerza aplastante en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, por ahí es que las mujeres en esta pandemia han tenido mayores dificultades para enfrentarse al sistema. Por ejemplo, ayer hubo un caso de una denuncia por violencia contra la mujer. Un hombre intentó estrangular a una mujer embarazada. Ella se fue a la comisaría y no tenía dónde refugiarse porque todos los hoteles estaban fumigados. La comisaría no tenía una casa refugio. Ella no podía volver a su casa porque le iban a volver a estrangular, y tampoco tenía familiares. En ese caso, es el sistema que está fríamente calculado para que esa mujer no tenga la oportunidad de salir de la violencia. Eso en una noche, y cuántas noches las mujeres vivirán situaciones así, y mucho más porque ahora hay mayores dificultades, ¿no?, para movilizarse, el riesgo de contagiarse, el miedo de dejar a nuestros hijos e hijas solas y solos, y nos hemos hecho mucho más dependientes económicamente, ¿no?, sobre todo el sector informal que ha perdido su trabajo, que es más del 70%. ¿Cómo me separo de mi agresor si tengo 2, 3 hijos a quien mantener y muchas veces la única fuente es mi agresor o el dueño de la casa es el agresor? ¿Cómo me salgo de esa relación? ¿No? Entonces, me salvo yo, pero mis hijos y mis hijas, ¿cómo quedan? ¿No? Muchas veces nos dicen, pero esos son pretextos, pero son situaciones reales que nos amarran sistemáticamente a situaciones de vulnerabilidad, de desigualdad y de opresión, ¿no? Entonces creo que con la emergencia esto se ha agudizado, se ha profundizado definitivamente. En la reactivación, la nueva normalidad que dicen, que ojalá que no sea tan normalidad, que sea otra realidad la que podamos construir con mayores niveles de igualdad, de acceso a oportunidades, de acceso a derechos y sobre todo una nueva realidad donde se erradique en la cultura de la violencia y la violación sexual, ¿no? Pero va a ser muy importante que las instituciones estatales y la sociedad en general tengan una perspectiva de género y en todos los protocolos, en todas las acciones que desarrollen, procesos de reactivación económica, planes de salud mental, etcétera, incorporen la perspectiva de género. Bien, muchísimas gracias, Karina. No habiendo más inquietudes, vamos a pasar un poco a dar información general, sin antes no permitirnos agradecerte, Karina, y bueno, ahora ya no está Aida, igual hacerle llegar nuestro agradecimiento por haber compartido esta tarde-noche, ¿no?, sus experiencias, su conocimiento, sus reflexiones sobre la perspectiva de género y lo que implica, ¿no?, la complejidad que implica
responder a esta crisis sanitaria que nos aqueja. Vamos a darles entonces breve información a nuestros participantes del curso. Recuerden que hay un link, ¿no?, del colectivo igualdad.milaulas.com, ese link al que pueden dirigirse para acceder a la presentación, a la información completa del programa del curso, y además van a encontrar ya los módulos aperturados. Se les está respondiendo a los correos electrónicos con el usuario y la contraseña para que puedan acceder al contenido y se están dando, digamos, programas, algunos ejercicios, algunas tareas y evaluaciones que tienen que cumplir, y en su mayoría radica pues básicamente en la revisión de los materiales de lectura, así como también algunos audiovisuales. Las fechas, es importante reiterarles también las fechas del curso. Se está realizando del 6 al 17 del curso, iniciamos hoy con este tema, y las siguientes se está realizando, la siguiente que está programada es para el día miércoles, en el mismo horario, en este caso 5:30 arrancamos, el día viernes, y así el de la siguiente semana, tanto lunes como el siguiente miércoles también. Lo estamos extendiendo a 2 días para que tengan el tiempo de poder resolver los exámenes y los ejercicios que se está planteando. Los temas que se ha abordado en esta ocasión ha sido pues el primero, ¿no?, que es la perspectiva de género y su importancia en la respuesta y recuperación frente a la pandemia. El segundo tema que se nos viene para la siguiente jornada, que es el día miércoles, el tema planteado es ellas, principal soporte de labores sanitarias en primera línea. Para eso tenemos ya pues la confirmación de nuestras invitadas, igual con mucha experiencia, ¿no?, y trayectoria profesional en esta materia, quienes van a compartir pues sus conocimientos con nosotros y poder hacer las reflexiones y la construcción de estas posibles buenas prácticas para, ojalá, poder ser implementadas en nuestras comunidades. El tercer tema es el trabajo no remunerado, se multiplicó. Ahí también tenemos a algunas expositoras del perfil profesional de economía que pues nos van a un poco dar alcance sobre lo que ha significado pues la economía de los cuidados y su, ¿no?, digamos, cómo se ha tenido que un poco agilizar el debate en esta materia que estaba un poco postergada y que pues la pandemia la ha puesto en la palestra, ¿no? El cuarto tema es la convivencia en confinamiento, acentúa la violencia de género. Y por último, el tema que está programado para el siguiente miércoles, ¿no?, es las ausentes en los órganos de toma de decisiones para enfrentar a la pandemia. Hemos tratado de pues recoger, digamos, que las principales brechas que se han hecho visibles en esta crisis sanitaria y se les ha planteado como contenidos en este presente curso. Mayores informes, como les reitero, lo van a encontrar en el link colectivo igualdad.milaulas.com y en las plataformas virtuales tanto de APRODE como el colectivo por la igualdad. Creo que no habiendo mayor duda o comentario, cualquier situación, pues dirigirse a los correos que aparecen, ¿no?, para darles la orientación tanto en la parte académica como en la parte técnica. Los correos aparecen ¿no?, en la plataforma que ya se les indicó, y nos hagan llegar pues sus comentarios. Queremos agradecerle nuevamente a los 51 participantes que están en el momento conectados. Varias de ellas los conocemos y reconocemos su labor, ¿no?, de impulsar este trabajo que es difícil, que es desafiante, pues promover la equidad de género, y ahora en estas condiciones se hace mucho más desafiante todavía, ¿no? No habiendo alguna otra indicación, Fanny, una información complementaria importante que
Hola. ¿Aló? Sí, solamente agradecerles a cada uno de los participantes, tanto hombres y mujeres de distintos espacios y que desarrollan diversas actividades por acompañarnos esta tarde en el conversatorio. Y además, si nos les ha podido llegar quizá oportunamente las claves y contraseña del link para el Zoom, nos comprometemos que el siguiente módulo se va a desarrollar oportunamente y las mil disculpas del caso por las diversas dificultades técnicas que a veces lamentablemente no nos ayudan en este tipo de comunicaciones. Igual les agradecemos muchísimo y a continuar, sé que el reto es grande, el desafío. Este curso es un pequeño aporte seguramente a todo lo que tenemos que seguir trabajando. Solamente eso, Clorinda, y que pueden todavía inscribirse al curso, al link donde está expuesto tanto en las cuentas de Facebook del Colectivo Igualdad como también de APRODE Huancavelica, para que puedan acceder al resumen del conversatorio del día de hoy y a todos los materiales. Así que queda abierta esta invitación todavía hasta el día miércoles al mediodía para que puedan participar y también acceder a la certificación del caso que está ofreciendo el curso. Solamente eso, muchas gracias. Bien, dicho eso entonces, los invitamos para que puedan asistir al siguiente conversatorio que se va a desarrollar el miércoles, este miércoles, a partir de las 5:30, ¿no?, de la tarde, con ponentes que pues están vinculadas al tema salud para hacer las reflexiones sobre el segundo punto, pues que son ellas que están en primera línea, ¿no? Muchísimas gracias por la atención prestada y pues continuemos en esta tarea de seguir impulsando, ¿no?, la equidad de género en nuestros entornos, tanto comunal, familiar, como laboral.